Existe un mundo espiritual. Si eres cristiano, obviamente debes creerlo porque Dios es espíritu. Pero aunque ese mundo espiritual es bien real, muchísima gente no sabe que tiene la capacidad de interactuar con ese mundo. Y muchísimo menos saben que de hecho constantemente están interactuando con él. Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres, este es mi canal. Qué gusto estar contigo en esta ocasión. Como estamos hablando del mundo espiritual, alguien bien podría decir, el mundo espiritual, interactuar con él, estás loco, eso es peligrosísimo. Y sí, en realidad puede ser peligroso, depende de con qué parte del mundo interactúas, con qué parte del mundo espiritual interactúas. Verás, Dios es espíritu, lo dice la Biblia. Y obviamente tenemos que interactuar con Él. El momento de nuestra oración es una charla con el Señor y es un momento de interacción con Él. Esa es la definición de interacción. Y en este video te voy a compartir una reflexión sobre lo triste, lo trágico y lo dramático que es ignorar ese mundo espiritual. Para el mundo, para las personas del mundo, Dios es una idea, es una inferencia, es una consecuencia. O vaya, ven la creación, las personas que no se declaran abiertamente ateas, ven la creación y dicen, tiene que haber un arquitecto, tiene que haber un diseñador. Entonces, Dios es una inferencia de la creación. Y está bien, pero hasta ahí queda. Hay otras personas que no creen en un Dios como una persona, sino una especie de fuerza vital. Pero ya sea que esas personas del mundo piensen que Dios es una persona o es una fuerza vital, ni se les ocurre que pueden interactuar con Él. Ahora bien, a los cristianos se nos exige creer que Dios es una persona. No te estoy diciendo que te obliguen a creer que es una persona, sino que lo que se nos enseña, los principios bíblicos de sana doctrina que se nos enseñan, nos exigen a pensar en Dios como nuestro Padre, como una persona. Entonces, por ejemplo, se nos enseña a acercarnos a Él en oración como a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, para la mayoría de los cristianos no es menos impersonal, es decir, la idea de que Dios es un ser real, con el que puedes interactuar, no es tan real para muchísimos cristianos, exactamente igual como ocurre para las personas del mundo. Muchísimos cristianos solo tienen a Dios como idea, saben que existe, pero solo existe como una teoría que está en sus mentes o en sus corazones, y no como una persona real. Una persona real que convive contigo, que quiere convivir contigo. La Biblia afirma que podemos conocer a Dios personalmente. La Biblia dice que Él se paseaba en el principio en el jardín del Edén en la tarde, disfrutando de la tarde. Toda la Biblia está llena de esas manifestaciones. Aparece como una persona viva, hablando, rogando, amando, obrando donde quiera que su pueblo tenía la capacidad de recibir, de percibir esa manifestación. Gustad y ved. Qué bueno es Jehová. Salmos 34:8. La Biblia asume como hecho indiscutible que podemos conocer tan personalmente a Dios que podemos percibirlo. Cuando la Biblia habla de la experiencia de conocer a Dios, utiliza palabras sensoriales que tienen que ver con nuestros sentidos. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Mirra, casia y aloe exhalan sus vestidos. Mis ovejas oyen mi voz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por increíble que parezca, eso quiere decir que tenemos órganos espirituales. Órganos que nos permiten percibir e interactuar con ese mundo. Dios nos proveyó de facultades físicas para poder percibir el mundo en el que vivimos, para poder disfrutar del mundo en el que vivimos. Podemos ver los hermosos atardeceres, podemos tocar a nuestros seres queridos, podemos escuchar una hermosa alabanza. En fin, y podemos conocer a Dios a través de facultades espirituales. Facultades espirituales que podemos utilizar siempre y cuando obedezcamos al Espíritu y sepamos cómo usarlas. Ahora bien, para que podamos usar esas facultades espirituales para poder percibir el mundo espiritual, para poder percibir a Dios, primero tiene que haber una regeneración en el ser humano. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No tiene la capacidad de discernirlas. Para poder utilizar esas facultades espirituales para interactuar, para percibir a Dios en persona, necesita haber una regeneración antes, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Es por eso que los naturales no pueden escuchar esas cosas, no tienen la capacidad. Pero lamentablemente muchos cristianos nos comportamos como si no tuviéramos esa capacidad. Nos comportamos como si no hubiéramos sido regenerados. Dice la Biblia claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que va a ser una nueva criatura, dice que ya es una nueva criatura, que está capacitada para obedecer, adorar y percibir a nuestro Dios. Que es lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, necesario es que le adoren en espíritu y en verdad. No quiere decir que tengas una percepción perfecta para poder adorar a Dios, pero sí significa que debes de estar consciente que estás adorando a una persona que es espíritu, y que tú tienes un espíritu que es capaz de ver, oler, escuchar y saborear. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Hay un mundo espiritual eterno y gigantesco del cual debemos reconocer su realidad. Pero alguien podría preguntar qué es la realidad, sobre todo en este mundo postmodernista donde todo es relativo. Pero todos sabemos lo que es la realidad, es lo que podemos percibir con nuestros sentidos, lo que podemos tocar, lo que podemos saborear, lo que podemos oler, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Eso es real, eso es lo que nos permite interactuar con la realidad. Y fíjate, los cristianos no negamos que exista un mundo espiritual, pero nos cuesta aceptar que sea real en el pleno sentido de la palabra. Lo que ocurre es que lo mundano, lo que podemos percibir y tocar con nuestros sentidos físicos, constantemente nos están bombardeando. Están bombardeando todos nuestros sentidos y nosotros estamos pasivos permitiendo que todos nos bombardeen. Todas esas cosas nos distraen constantemente de las cosas que en verdad importan. Si vamos a vivir lo espiritual, debemos perder el mal hábito de ignorar el mundo espiritual. Debemos trasladar nuestro interés de lo visible a lo invisible, porque la gran realidad invisible es Dios mismo. Y necesitamos creer que allí está en persona y tener el deseo ferviente de interactuar con Él, de percibirlo con nuestros sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso, creer que hay Dios y que en verdad nos podemos acercar a Él es fundamental en la vida cristiana. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Creéis en Dios, creed también en mí. Sin lo primero no puede ocurrir lo segundo. Sin percibir a Dios de manera personal como un Padre que está ahí para ti, que te quiere escuchar y que quiere que lo percibas, no vas a poder percibir al Señor Jesucristo tampoco. Vas a tener al Señor Jesucristo como una mera idea de salvación. Y amén, no necesitamos una fe perfecta para ser rescatados por el Señor Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe, pero nuestra fe es imperfecta. Porque si fuera perfecta, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Que si tuviéramos la fe como el tamaño de un granito de mostaza, ¿qué ocurriría? Así que nuestra fe es imperfecta. Sin embargo, esa fe que nos salva, ¿qué es lo que es según la Biblia? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Por loco que parezca, hermano, hermana, si deseamos seguir al Señor Jesucristo, debemos vivir toda la vida para otro mundo, no en otro mundo, para otro mundo, con los ojos puestos en el galardón, con los ojos puestos en Jesucristo, que no lo puedes ver. ¿Y cómo vas a poner tus ojos en Jesucristo y no en una idea de Jesucristo? Si no te entrenas, si no esperas vivir la vida con una verdadera percepción de las cosas espirituales. No sé si se entendió la idea. Para muchos cristianos, para muchos de nosotros, poner nuestros ojos en Jesucristo es un mero concepto bíblico, un mero concepto teológico. Y para poder comenzar a vivir de esa manera, con esa percepción, una de las principales cosas que necesitamos hacer es saber y meditar y pensar y estar conscientes de que eso no es algo futuro. Esa percepción de lo espiritual no es algo futuro nada más, es algo presente, es algo paralelo a nuestro mundo. Los científicos y muchas personas se la pasan hablando de mundos paralelos, de universos paralelos. Y en realidad existe un mundo paralelo, un mundo espiritual que nos rodea, del cual debemos estar conscientes. Obviamente no quiero ir muy lejos con la comparación, pero es interesante pensarlo. El alma. Nuestra alma tiene oídos que ven y ojos que oyen. Tal vez están débiles por el poco uso que les damos, pero el Espíritu Santo, con el toque del Espíritu Santo, pueden recuperar su fuerza y convertirse en órganos sumamente sensibles. Observa,
Entre más te alejas del pecado, más sensible te vuelves al pecado. Antes las cosas que te parecían nimiedades, antes las cosas que no te parecían tan pecaminosas, poco a poco se empiezan a convertir en ti, en cosas que tú sabes que son deplorables delante de los ojos del Dios tres veces santo. Te comienzas a volver sensible al pecado, te comienzas a ser sensible al pecado. ¿Por qué? Porque te empiezas a ejercitar en alejarte del pecado. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que esas capacidades espirituales se desarrollen en nosotros? Esas capacidades de percibir, de disfrutar de Dios con nuestros sentidos espirituales. Mira, cuando utilizas tu mirada física, tu mirada de este mundo físico, para buscar las cosas de Dios, su palabra, congregarte, servir a los hermanos, buscar servir a los hermanos, cuando comienzas a poner tu atención en las cosas que te llevan a un ejercicio espiritual, ayunar, orar, adorar, en todas esas cosas, cuando utilizas tus sentidos para buscar las cosas de Dios e intentas por todos los medios que las cosas del mundo no te distraigan, las cosas del Espíritu empiezan a cobrar forma dentro de nosotros, empiezan a cobrar fuerza. Es como el ejemplo que te puse de alejarte del pecado. Entre más te alejas de él, más sensible te vuelves al pecado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo esto tiene todo que ver con la obediencia a Cristo. Ser obedientes a Cristo. La obediencia a la palabra de Cristo nos trae revelación de la deidad en nuestro interior. Dios manifiesta su deidad en nuestra vida, en nuestro espíritu. Nos fortalece para ser receptivos. ¿Qué es lo que dice Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 23? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escucha esto, es importantísimo. Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y fíjate la pregunta importantísima que le hizo Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Permíteme parafrasearlo. ¿Cómo es que nosotros vamos a poderte ver manifestado y no te va a poder ver el mundo? ¿Cómo es que nosotros sí vamos a tener la capacidad y ellos no? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dime, ¿eso es una idea? ¿Es nada más un principio teológico? Es una realidad. Cristo manifestándose en tu vida. Cristo, en el que habita toda la plenitud de la deidad, manifestándose en tu vida. Y nosotros sin poder percibirle. Eso es trágico. Y muchos así vivimos toda nuestra vida sin percibir la manifestación de Dios en nuestra vida. Obedecer a Cristo nos dará una percepción nueva de las cosas. Nos permitirá ver a Dios tal cual es, como lo ha prometido a los de limpio corazón. Se apoderará de nosotros una conciencia nueva de Dios, una realidad nueva de Dios en nuestras vidas. Y empezaremos a gustar y a ver que Dios es bueno. Que Dios nos conceda esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo para cultivar esas facultades en nosotros. Te recomiendo que veas el siguiente video, 4 maneras como puedes discernir la voz del Espíritu Santo. Y si este video te gustó, por favor compártelo para que más personas busquen a nuestro Señor.